imperio del terror. En México, el Día de Muertos y el Halloween se combinan. Se hacen las ofrendas tan hermosas con las fotografías de los difuntos y se llevan a cabo misas para pedir por sus almas y descanso eterno. Los niños se disfrazan para pedir calaverita. Tantas tradiciones, creencias y mitos unidos en un solo día, visto desde diferentes ángulos. Creo que esa es la magia y la belleza de México. Sin embargo, no todas las tradiciones son bien vistas por todos. Un domingo, antes del Día de Muertos, el sacerdote del pueblo fue muy claro en su sermón de la misa. No se debía permitir que los niños salieran a la calle disfrazados de demonios para pedir dulces, pues esto solo contribuía a que el maligno triunfara, pues esa fiesta pagana iba en contra de Dios. Algo así dijo el sacerdote, y continuó explicando por qué los padres debían prohibir a sus niños que salieran a pedir dulces. Yo escuché la misa y el sermón, y sentí que esa era como todas sus peticiones: el reza mucho, pórtate bien y sé bueno. No pensé que su eufórico discurso provocaría tantas cosas en el pueblo. Unos días después, llegó la celebración de muertos, y yo me preparé con mis medios para disfrazarme. Tenía 10 años y me gustaba mucho hacerlo. La primera en protestar fue mi abuela. Ella se puso furiosa al ver que el sermón del sacerdote no había calado en mí, y más furiosa se puso cuando mis padres me dijeron que podía salir disfrazado a pedir dulces. Hice los preparativos. Fui por una calabaza, la limpié y la decoré con ojos, nariz y boca. Mis padres no me acompañarían a pedir dulces. Ellos estarían con mi hermanita, de 4 años. Solo mi hermano y un amigo de él iría con nosotros. A sus otros amigos no les dejarían salir esa noche para que no fueran tentados por el diablo. Esa fue la explicación, palabras más, palabras menos. Lo mismo sucedió con varios amigos míos. Mi mejor amigo no saldría de su casa esa noche a pedir dulces, pero mi madre acordó con la suya que después lo dejaría venir a mi casa para mirar películas. Solo que no vean cosas de terror, nos pidió su madre de manera muy ingenua, y nosotros, de manera muy mentirosa, aceptamos. Pues cómo nos perderíamos la oportunidad de ver películas de terror justo en Día de Muertos. Pues bien, los pocos aventureros salimos a pedir dulces. Si bien las calles no estaban vacías, sí había muy poca gente pidiendo dulces. En el kiosco del jardín principal había una enorme ofrenda y un grupo de músicos. En muy pocas casas hicieron dar dulces, y en algunas tiendas cerraron temprano para no enfrentarse a los niños que no dejarían de pasar para pedir. Terminamos temprano en mi pueblo. En general, todo estaba muy aburrido. Había pocos niños de diversas frases, unos buenos y otros no tanto. Incluso, uno que otro adulto estaba disfrazado para dar dulces, como el señor a las afueras del pueblo que regalaba manzanas con caramelos. Estaba disfrazado de fantasma, con una sábana que le cubría hasta los zapatos, y llevaba lentes oscuros. Cuando pasamos, me regaló una de las manzanas. Nosotros nos fuimos al pueblo más cercano. Una camioneta nos dio aventón. Ahí también había poco movimiento. Conseguí algunos dulces. Terminamos rápido y nos fuimos al pueblo más cercano, que se podía llegar caminando. Para ese momento, ya la luna estaba alta en el cielo y sabíamos que era momento de regresar. Nuestra última parada fue con una prima de mi mamá, que nos dio muchos dulces. ¿Por qué no se esperan a que llegue tu tío, para que los lleve de regreso?, nos ofreció la prima de mi mamá. Lo malo es que su marido tardaba 1 hora más o menos en llegar, y nosotros ya nos teníamos que ir. Así que le dijimos que muchas gracias, pero no. Nada más, váyanse por el camino. No se vayan a meter por ningún otro lado, porque puede ser peligroso, nos dijo. Caminamos por la calle y nos esperamos a ver si alguien nos daba un aventón de regreso al pueblo, pero casi ningún coche o camioneta pasaba, y las que lo hacían no nos recogían. Así que fuimos andando rápido y paramos afuera de ese pueblo. Ahí estaba la carretera, pero había también una zona de sembradíos y maleza en la que podíamos cruzar para llegar más rápido, y tuvimos la estúpida idea de hacerlo. Habíamos caminado unos cuantos pasos cuando escuchamos unos chillidos, como de ratas, pero muy fuerte,
Nos detuvimos para ver de dónde venían. Nos hicimos entre nosotros una señal de no hacer ningún ruido. Los chillidos se calmaron y avanzamos otro poco. Unos pasos más y los chillidos se hicieron más fuertes, y a estos se les agregó un llanto de bebé. Eso me dio mucho miedo. En mi mente pasaron muchas cosas y me quedé helado hasta que mi hermano se acercó y me dijo susurrando: «Vámonos de regreso». Los tres caminamos de regreso a la entrada del pueblo. Lo hacíamos lento, como pensando que un riesgo inminente estuviera cerca de nosotros, esperando a atacar en cualquier momento. Llevábamos unos pasos cuando los chillidos y el llanto del bebé se hicieron más fuerte, y luego más y más. Ese bebé lloraba a todo pulmón, pero por más que intentaba ver de dónde venía ese llanto, no podía divisar nada. De pronto, el llanto del bebé se detuvo de golpe, y los chillidos se convirtieron en risas histéricas. La sangre se me heló. Creo que a mi hermano y a su amigo también, porque nos detuvimos. Yo estaba llorando sin darme cuenta, y mi hermano temblaba. En ese punto, la luna iluminó parte del campo en el que estábamos, y ojalá no lo hubiera hecho. A unos metros de nosotros, unos seres con batas o túnicas, no lo sé, caminaban en círculos, como retorciéndose. El espectáculo era grotesco, y lo fue más cuando una de esas criaturas volteó a vernos. Las otras seguían chillando como ratas o como cerdos. Eran sonidos agudos que incomodaban y asustaban. Entonces, sin pensarlo, nos echamos a correr. El amigo de mi hermano gritó que esa cosa venía detrás de nosotros. Yo sentía que las piernas me fallaban y mi corazón estaba a 1000 por hora. Mi hermano y su amigo dejaban escapar gritos de terror, y la cosa esa gritaba más fuerte. «Deja de voltear y corre», le gritó mi hermano a su amigo. Yo no hubiera volteado a ver aquello por nada en el mundo. Afortunadamente, no nos habíamos entrado mucho por el campo, y esas criaturas estaban lejos de nosotros. Así pudimos salir de nuevo a la carretera y corrimos a casa de la prima de mi mamá. Volteamos a ver y ya nada nos perseguía. Por la carrera había dejado caer mi calabaza, pero los dulces los guardábamos cada quien en un morral que nos colgábamos al hombro. «Chingao, les dije que se esperaran y que no se metieran por atajos», nos dijo la prima de mi mamá cuando le contamos lo que había sucedido. Yo la vi y era muy fea, una cara como de caballo, y gritaba bien feo, dijo el amigo de mi hermano que temblaba como un loco. «Esas eran brujas», dijo la señora. «Cuentan que en estas fechas hacen sacrificios. Es como una fiesta para ellas, una última celebración antes de descansar durante un tiempo. Eso me decía mi abuela. Por eso les dije que tuvieran cuidado, y más porque hace unos días los vecinos nos dijeron que habían visto cerca del monte una bola de fuego, y esos son brujas». En ese momento le creíamos a la señora todo lo que nos dijera. Yo había sentido mucho miedo, y eso que no me atreví a mirar. El esposo llegó unos minutos después. La señora le explicó lo sucedido y nos hicieron el favor de regresarnos en su camioneta. El trayecto en coche no era muy largo. «A mí me pasó algo parecido», nos dijo el señor. «Era Día de Muertos, tal vez las 8 de la noche, hace muchos años ya. Yo tendría 17, y fui a ver a mis abuelos, que viven más para el monte. Yo ya venía de regreso cuando escuché que un bebé lloraba, y me acerqué para ver de dónde venía el ruido. Caminé por las hierbas y cada vez escuchaba el llanto más cerca, y cuando me acerqué por fin, me quedé sin habla. Una cabra, que se veía recién nacida, lloraba como un bebé. Cuando la cabra se dio cuenta de mi presencia, lloró más fuerte, como alertando a alguien, y una figura a varios metros de nosotros empezó a moverse hacia donde yo estaba, mientras chillaba como una rata. Yo corrí y corrí, me caí en el camino y rodé hacia abajo. No paré hasta llegar a casa. Del susto ni cuenta me di que me rompí 3 dedos de la caída. Nada me importaba más que salvar la vida. La seriedad con que contaba la historia me hizo creer que era algo que jamás superaría, y entiendo por qué. Llegamos a casa y les contamos a mis padres lo que había pasado.
En ese momento no quería saber nada de terror. Quería olvidar lo sucedido, pero sabía que eso no lo haría pronto. Tan mal me sentía que ni hice caso de los dulces. Ya están a salvo. Aquí no les va a pasar nada, dijo mi papá, inspeccionando los dulces para al final comerse la manzana con caramelo. Mi amigo y yo vimos una película como habíamos quedado. Sin embargo, al final hicimos caso a su mamá de no ver nada de terror. No llevábamos ni una cuarta parte de la película cuando mi papá empezó a toser como un desesperado. Pensamos que se estaba ahogando por algo atorado en la garganta, pero él nos dijo que le faltaba el aliento. Se puso morado y después el aire le faltaba más y más. Tuvieron que correr, llevarlo al doctor de manera urgente. No sabíamos qué le pasaba. Yo me quedé en casa con mi amigo, esperando que su mamá fuera por él. No quise quedarme solo, y contra su voluntad, mi hermano se quedó acompañándome a mí y a mi hermanita. Mi madre y mi tío llegaron como unas 3 horas después. Mi hermana ya estaba dormida, pero mi hermano y yo teníamos todas las luces encendidas. ¿Quién les regaló la manzana con caramelo?, preguntó mi madre al vernos. Me quedé pasmado al no saber qué sucedía. Ella y mi tío nos explicaron que mi papá había sido envenenado. En la única pequeña clínica que le correspondía al pueblo habían llegado algunos niños y un par de adultos, mi padre incluido. Estos tenían síntoma de envenenamiento. Los papás de los niños dijeron que se habían puesto mal después de comer la manzana de caramelo. Mi padre y los niños que habían sobrevivido pudieron lograrlo porque no se terminaron la manzana. Le dije a mi madre que era un señor con una sábana y unos lentes oscuros, que a las afueras del pueblo regalaba las manzanas. El tipo estaba todo cubierto, que ni los zapatos se le veían, y nunca habló. El suceso nos conmocionó a todos. Por más que intenté acordarme de algún detalle, no pude. Poco faltó para que el pueblo entero supiera del envenenamiento de los niños. Las campanas de la iglesia repicaron, y de pronto todo estaba hecho un argüende. El padre del pueblo dio un discurso. Todo era causa del demonio. Él lo había advertido, y aún así, según dijo, no habíamos querido escuchar que estas fiestas eran utilizadas para eventos y actos demoníacos y perversos. En un momento las teorías comenzaron a expandirse, desde que un demonio había salido del infierno para envenenar niños, como que alguna secta satánica de algún poblado vecino lo había hecho. Se preguntó, pero solo en nuestro pueblo había sucedido aquello de las manzanas. La búsqueda del culpable parecía estar perdida al no existir pista alguna, pero eso cambió con el testimonio de una niña. El padre de la niña de unos 8 años, más o menos, hizo un argüende para que el pueblo escuchara lo que la niña había visto. Ella pudo ver quién estaba detrás de la sábana, la persona que había estado regalando las manzanas envenenadas. Todo fue por casualidad. Aquella persona creyó estar sola en la calle. Detrás de donde regalaba las manzanas hay un terreno baldío, sin iluminación y bien escondido. Entró y unos segundos después salió mientras guardaba la sábana en una bolsa de basura. La bolsa y la caja en la que llevaba las manzanas las dejó en el terreno y se fue. La gente del pueblo fue al terreno baldío. Como dijo la niña, ahí estaba la sábana y la caja. Cuando la niña dijo quién era el responsable, el pueblo entero se volvió loco. La niña vio cómo la señora más religiosa de todas dejaba botada la sábana y la caja. Aquella señora no se encontraba en el alboroto del pueblo, y todos los molestos e involucrados fueron a la casa de la señora. Ella era una mujer grande que vivía sola, nunca se había casado ni tenía hijos. Era la persona más devota y siempre estaba inmiscuida en la iglesia. Nadie quería creer lo que aquella niña había dicho, pero los objetos fueron encontrados, y de todo el pueblo esa señora no estaba presente. Dicen que le fueron a tocar a su casa y se rehusó a salir o siquiera a contestar. La gente entró a la fuerza. La señora estaba escondida en el baño. La sacaron del lugar a rastras y la gente revisó la casa. No encontraron veneno, ni caramelo, ni manzanas. Pero en su tocador estaban los lentes que algunos reconocieron como los que utilizaba aquel fantasma. Llevaron a la mujer a la plaza. Ella gritaba y suplicaba mientras la aventaban de todo a la cara y la insultaban. Todos
asistieron a la plaza para proclamar justicia o venganza. Incluso el sacerdote estaba presente, recalcando que todo era obra del diablo. Entonces la mujer gritó pidiendo ayuda al sacerdote. Por favor, dígales que lo hicimos por su bien. Dígales que fue un plan suyo para alejarlos del mal. Eso gritaba histérica la mujer, sabiendo cuál era su destino ahí, frente a todo el pueblo, enardecido por la venganza. El sacerdote, al escuchar aquellas palabras, insistió en que todo aquello era una locura, que aquella mujer estaba posesa por algo diabólico, y el pueblo ya no pudo aguantarse más, y sucedió lo inevitable. Mi padre se recuperó un par de días después. El otro adulto envenenado falleció, igual que otros 8 niños. Otros 2 niños se salvaron. La policía no hizo nada por el linchamiento de la envenenadora, y nadie, o casi nadie, le creyó sus últimas palabras. La historia se contó y se seguirá contando por mucho tiempo. Por cierto, que al siguiente año nadie salió a pedir dulces en el pueblo. Esta tradición no regresó, sino hasta varios años después.